Y nuevamente, muy buenas tardes. Vamos a continuar con el tema 5 de análisis de datos con Python de este curso que se titula Python para la ciencia de datos. Y lo que vamos a ver esta semana es acerca sobre el preprocesamiento de datos. Nosotros, a lo largo de que hemos estado trabajando con los datos, hemos visto que la mayoría de ellos puedan tener datos faltantes o puedan tener inexactitudes que complican a la hora de hacer análisis. Y esto es parte del procesamiento de datos. Voy a leer textualmente. Dice que es el conjunto de acciones que se llevan a cabo para, que es el conjunto de acciones que se lleva a cabo para preparar, limpiar, transformar y manipular todos los datos en su forma cruda. La parte más interesante del procesamiento de datos es lo que obtenemos en el resultado. Pero yo voy a cambiar el texto y lo voy a poner de otra forma diferente. El procesamiento de datos podemos verlo como un conjunto de actividades que se utilizan para convertir todos los datos que tenemos de forma cruda en información útil para poder analizarlo. ¿Ok? Esto incluye recolección de datos, que es podemos decirlo como definición, que es obtener datos de diferentes fuentes, ya sea bases de datos, de sensores, archivos, encuestas, documentos, libros, etcétera. Y tenemos la limpieza de datos, que se utiliza para limpiar, eliminar valores erróneos, valores atípicos, integración de los datos, que lo que nos ayuda es poder combinar diferentes fuentes y tenerlo en un conjunto coherente o en un tipo de formato estándar. Luego, la transformación de los datos, que es modificar los datos para adecuarlos a un formato específico. Y por último, que naturalmente no se menciona, pero siempre utilizamos, es almacenar esos datos, ¿verdad? Ya unos datos ya preprocesados, naturalmente los guardamos para poderlos consultarlo después o simplemente los volvemos a analizar cada vez que queramos. ¿Por qué es importante el procesamiento de datos? ¿Por qué es necesario hacerlo? Bueno, es de suma importancia porque cualquier proyecto que esté relacionado con análisis de datos, ciencia de datos o desarrollo de modelos, ya sea machine learning o de cualquier otro índole, tiene o su importancia radica, ¿verdad? En estos aspectos. Y es, número uno, garantizar la calidad y la integración de los datos. ¿Ok? Con el procesamiento, nosotros podemos identificar, podemos corregir errores, datos faltantes, datos atípicos, podemos asegurar que esos datos sean precisos, confiables, y esto es fundamental para nosotros poder evitar que los análisis que se vayan a hacer sean sesgados o incorrectos. ¿Ok? Mejora la predicción y la confiabilidad de análisis. Cuando nosotros tenemos datos de alta calidad, esto conduce a que los modelos o los análisis sean más precisos, ¿verdad? Y el procesamiento ayuda a eliminar el ruido, discrepancias, y esto ayuda a mejorar la capacidad predictoria, o podemos decir la robustez de los modelos analíticos. ¿Ok? Facilita la toma de decisiones de información. Cuando los datos están bien procesados, nosotros podemos tomar decisiones o podemos interpretar o analizar los datos más fácil. Esto nos ayuda a nosotros a poder tomar predicciones o decisiones que sean confiables o que puedan llegar a una conclusión, ¿verdad? Con mayor seguridad. Ahorra tiempo y recursos al automatizar tareas repetitivas.
Esto es importante porque cuando nosotros podemos automatizar aquellas tareas como la limpieza de datos o transformaciones que se pueden hacer de forma manual y que nosotros la podemos pasar a automatizarlo, eso minimiza mucho el tiempo a la hora de preparar los datos. También permite que nos podamos concentrar en vez de las tareas de estar limpiando y transformando los datos a estar con tareas de mucho mayor valor o de otro tipo de análisis e interpretación. Ahorra tiempo y recursos cuando nosotros, disculpe, ya lo voy a repetir, permite el acceso y preciso de los datos. Eh, si nosotros tenemos un procesamiento adecuado, los datos se organizan de una forma eficiente. Cuando nosotros tenemos entornos o estamos en un entorno, pongámosle empresarial, donde se requieren tomar decisiones en tiempo real o realizar análisis rápidos, es importante que nosotros podamos acceder a esos datos, que nosotros podamos tener la facilidad de poder hacer consultas. Y eso es gracias a que tenemos datos limpios, datos que podemos consultar, información fiable, ¿verdad? Si yo llego y le pregunto al calendario, ¿qué día es hoy? Él no me va a decir que hoy estamos 5 de diciembre del 2026. No, confiablemente me va a decir que hoy es 4 de septiembre del 2024, a no ser a que yo haga consultas, ¿verdad? Eh, de otros años o de otras fechas, ¿verdad? Eh, el modelo siempre, o en este caso el calendario, siempre me da la información que yo quiero. Si nosotros tenemos información, pongámonos a pensar, en el laboratorio uno habían información que decía que el rango, tenía más que todo el rango, algunos eran entre peso, otros eran entre velocidad, entre otras cosas que le decían, por ejemplo, de 100 entre, y 200, ¿verdad? Entonces, posiblemente un animal podría pesar entre 100 y 200. Entonces, si usted le preguntara a alguien, déme el peso de un elefante y menciona entre 100 y 200, este, si eso no es un número y nosotros estamos esperando un número, pues entonces se nos cayó el programa o lo que nosotros queríamos hacer. Pues, pero si nosotros sabemos y decimos, no, vamos a poner el promedio que pesa un elefante, ¿verdad? Voy a batear y voy a decir 500 kilos. Entonces, gracias a eso yo puedo analizar o puedo obtener información precisa gracias a que yo hice un procesamiento de mi información o de mis datos crudos para yo poder tener esa información útil. Ok, el procesamiento de datos tiene cuatro facetas, que uno es la limpieza de datos, la integración de los datos, la transformación de los datos y la reducción de los datos. Ok, si empezamos por la limpieza, para mí es uno de los más fundamentales, o podríamos decir que es la etapa más crítica del procesamiento de datos. ¿Por qué? Porque nos ayuda a detectar y corregir valores, ya sea que sean atípicos o que sean datos incompletos o que no sean inconsistentes dentro de nuestro conjunto de datos. ¿Ok? Y aquí es importante recalcar la diferencia entre estos tipos de datos. Un dato faltante es un dato que no está. Siempre puede ser que sea NA, algunos a veces se representa como NaN, puede ser null, o puede estar simplemente vacío dentro del conjunto de datos. Posiblemente a veces pueda aparecer como una llave vacía, algo vacío. Entonces, eso es un dato faltante. Un dato duplicado, una palabra lo dice, es que yo tenga recogido datos seguido, tenga dos veces limpieza de datos. Y datos ruidosos es que, por ejemplo, yo tenga un conjunto de datos que van entre 20 y 30 grados Fahrenheit y de repente tengo un valor que está en 1000 grados Fahrenheit, ¿verdad? Por decirlo así. Y
eso puede ser un valor, un dato ruidoso, un dato típico que no va con el conjunto de datos, dependiendo de lo que nosotros queremos analizar, pero vayamos viendo punto por punto. ¿Ok? Importante para nosotros es poder identificar esos valores faltantes. La semana pasada vimos que utilizando Pilots for Funding nosotros podemos ver cuáles son esos datos faltantes sin necesidad de nosotros implementar la búsqueda manualmente. ¿Ok? Tenemos eliminar filas o columnas con datos faltantes. Eh, no siempre se recomienda eliminar, ¿verdad? Porque si tenemos información significativa, o vamos a decirlo, como datos faltantes que sean significativos para el análisis, si yo elimino la fila o la columna, yo puedo perder información que puede ser crucial para el análisis que yo quiera realizar. Entonces, y a veces, en vez de eliminarlos, la otra opción es poder rellenar esos datos faltantes, ¿verdad? Y nosotros utilizamos diferentes técnicas, que una de esas es la imputación mediante podemos decir, rellenar los valores faltantes, ya sea mediante la media, ya sea la mediana o la moda, ya sea que yo decía poner el promedio de los datos, que yo pueda decir cuál es el dato que está en el centro, o que yo decía que de ahí entre mis datos, la encuesta, la mayor cantidad de personas que respondió eran de 18 años. Entonces, esta persona, vamos a decir que es de 18 años. ¿Ok? Tenemos, para rellenar, podemos hacerlo mediante regresión, ¿verdad? Que nosotros podemos utilizar modelos que nos ayuden a predecir los posibles valores faltantes basándose en la relación con otras variables. Tenemos el método KNN, que nos ayuda a nosotros a rellenar estos valores basándose en la similitud con los registros más cercanos en el conjunto de datos. Ahora, con los datos ruidosos, nosotros debemos aprender que estos valores se desvían significativamente del resto del conjunto de los datos, ¿ok? Y que pueden mayoritariamente distorsionar el análisis. Y es importante nosotros poder identificarlos para eliminarlos o tratarlos. Como mencionábamos anteriormente, no siempre eliminar es la mejor solución. A veces es mejor poder tratar estos datos. Ok, tenemos los diagramas de caja, que es una herramienta que nos ayuda a poder nosotros visualizar y detectar estos valores atípicos. O tenemos el rango interpartílico, que es un método para identificar todos, vamos a decir, estos valores, tienen un valor, tienen una palabra, naturalmente es outliers, basándose en la dispersión, ¿verdad?, de los datos entre el cuartil. Básicamente, sabemos que existen diferentes cuartiles y yo basándome en vamos a poner, sí, digamos la palabra dispersión. Eh, Dependiendo de la dispersión que tengan los datos entre estos partidos, yo podría saber si este es un dato atípico o no. ¿Ok? Tenemos normalizar o estandarizar los valores, eh, ya sea que lo hacemos en una escala, naturalmente la normalización y estandarización es como una escala, ¿verdad? Y lo medimos en diferentes magnitudes, que más adelante vamos a hablar un poquito de eso. Tenemos el binding. Me disculpan ahí porque de repente se me pone la voz como si fuera más grave, más aguda, disculpen. Dice que cuando nosotros agrupamos, ¿verdad? El binding se trata de poder agrupar en intervalos, o naturalmente se le dice bins, para poder reducir la variabilidad o el ruido que está entre los datos. Tenemos regresión, que ya lo habíamos hablado, utilizando técnicas de regresión, podemos ajustar o podemos tener una curva para poder suavizar los datos ruidosos.
tenemos el clustering, que es agrupar los datos en grupos, esa es la idea del clúster, y que podamos sacar o visualizar patrones adyacentes y así manejar estos datos ruidosos en función a la similitud entre ellos. ¿Ok? Entonces, esto es a grosso modo lo que se trata de la limpieza de datos. ¿Por qué es importante este paso? Bueno, nosotros a veces manejamos información y si nosotros no entendemos que hay que hacer un estándar, para el modelo le va a costar más hacer la predicción que queramos hacer. Y eso lo vamos a ver adelante. Entre más limpio estén nuestros datos, más preciso o robusto, naturalmente le decimos robusto, es nuestro modelo. Y entre más robusto, la respuesta puede ser más exacta. ¿Ok? Ok. Aquí podemos ver un poquito acerca de los datos faltantes. Por ejemplo, vea que aquí en edad, vamos a poner el entero. Aquí en edad hay un dato que falta y en puntuación también tenemos datos faltantes. Ahora, con los datos ruidosos es diferente. ¿Ok? Ok, ¿qué es un dato ruidoso? De aquí, ¿verdad? ¿Qué podemos ver que sea un dato ruidoso? Alguien que diga, mira, esto es un dato ruidoso, algo podría pasar que es un dato ruidoso. Tenemos que la altura está en centímetros, ¿verdad? ¿Cuál podría ser un dato ruidoso? Algo que no vaya de acuerdo al conjunto de datos. Quizás el Es, peso de 120 kilogramos en la fila 9. gracias. Hey, es un muy como, muy raro, por decirlo así, dependiendo del tipo de altura, tener este peso, ¿verdad? Y está raro, ¿verdad? Entonces, hay veces que los datos, y podemos decir, aquí uno podría decir, "Y no, yo no veo nada, ¿verdad? Yo veo que todo está bien, tenemos a alguien de 2 metros, 1,71 m, y tenemos diferentes valores y para nosotros podemos decir, este conjunto de datos que tenemos está bien, pero si nosotros utilizáramos estadísticas, sería muy difícil encontrar una persona con cierto tipo de altura y cierto tipo de peso, ¿verdad? Y también hay que analizar la región en la que lo estamos haciendo. Entonces, da que naturalmente los valores o los datos ruidosos no son tan fáciles de identificar como los faltantes o los duplicados, porque simplemente es decir, tenemos dos Marías, tenían 30 edades, femenino, puntuación 92. Uno podría decir, pueden ser dos Marías diferentes o que sean la misma persona, entonces no pasa nada. Dependiendo de si es la misma persona, lo elimino. Si son dos Marías, y tal vez ponerle el apellido y ya se acabó. Pero con los datos ruidosos, el análisis tiene que ser un poquito más profundo, ¿verdad? No es simplemente decir, yo veo un conjunto de datos y ya encontré un dato ruidoso. No, ¿verdad? Ahora, pasamos a algo que es interesante, que es la integración de los datos. Cuando nosotros estamos buscando información o estamos haciendo un análisis estamos recopilando, discúlpenme, información, siempre tratamos de buscar de diferentes fuentes. Sabemos y siempre nos han mencionado que hay fuentes que no son fiables, ¿verdad? Por la cual no deberíamos nosotros indagar en ellas. Y parte de la integración de los datos es que nosotros podamos combinar diferentes, vamos a decir, datasets, que eso es lo que nosotros manejamos, y tratar de ponerlo en un solo formato, en un solo repositorio que esté armonizado y que sea coherente. Vamos a ver, existen dos formas de medir, ya sea que yo lo haga por la británica, que tenemos
metros, centímetros, milímetros y kilómetros, etcétera. O si yo quiero irme a la estadounidense, que son codos, yardas, millas. Y si yo tengo datos, ¿verdad? Y yo recopilo información utilizando la métrica de Estados Unidos y yo tengo otra información utilizando la métrica británica, a la hora de yo combinar los datos, yo debo tener un estándar, no puedo tener dos estándares y necesito que la información entre ambos coincida, ¿verdad? Porque de nada me sirve obtener información de cualquier lugar si uno, son inciertos, dos, no son de una fuente confiable y tres, no es información que pueda yo relacionar. ¿Ok? Tenemos, a un momento. Sí, tenemos diferentes esquemas y estructuras de datos y las diferentes fuentes nos pueden distorsionar, ¿verdad? Lo que nosotros queramos analizar. Por eso siempre es importante mapearlas, transformarlas y dejar que el esquema sea compatible o sean compatibles entre sí. Y algo que es importante para nosotros es la calidad de datos. Y voy a leerlo textualmente. Los datos pueden contener errores, inconsistencias, duplicados, valores faltantes, y esto imposibilita a nosotros tener una calidad de datos para el análisis. Y vamos a ver que siguiendo en integración de datos, una de las cosas que son de suma importancia es la calidad de los datos. ¿Ok? Entonces, tenemos estos 6 puntos acerca de la calidad de datos y tenemos la precisión, si la información es correcta o no. Eso es una de las cosas que tenemos que saber. ¿Ok? Otro es la integridad. Si esos datos están registrados o no están registrados. Por ejemplo, si nosotros tenemos un registro donde tenemos clientes, ¿verdad? Y tenemos algunos que están registrados y otros que no tienen una dirección de correo o la dirección de la casa o el número, eso nos afecta mucho en la integridad de datos. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos un pedido, ¿verdad? Si ellos hacen un pedido y esa información nosotros no nos preocupó, por decirlo de esta forma, que se llenaran, no lo dijimos como campos obligatorios, ellos hacen el pedido y el pedido, ¿cuándo va a llegar a donde ellos? Nunca, ¿verdad? Ellos pueden reclamarnos a nosotros, pues nosotros podríamos reclamarlos a ellos de decir, de ahí, ustedes no llenaron esta información y el cliente podría decir, bueno, pero si para ustedes es importante esta información, debería ser que fueran obligatorios, ¿verdad? Por eso la mayoría de los formularios, cuando usted quiere llenar un formulario, va a tener campos que dice, hasta que no lo llenen, no pongan información, no va a pasar al siguiente. ¿Por qué? Porque nosotros debemos asegurarnos, si a nosotros nos importa esa información, debemos asegurarnos que existe. ¿Ok? Vamos un poquito acerca de la consistencia. ¿Ok? Algunos datos están modificados, pero otros no. ¿Cómo nosotros entendemos esto? ¿Verdad? Si un cliente, vamos a volver a lo mismo, si un cliente cambia la dirección, ¿verdad? Pero el cambio solo se muestra, digamos que nosotros tenemos un sistema de facturación y solo se muestra en el sistema, pero no está reflejado a la hora de enviarse, ¿verdad? Y va a aparecer la dirección antigua para nosotros. Sabemos que la información no es consistente. En otras palabras, posiblemente la información que nosotros estemos transformando tenemos en dos lugares y solo se cambió en un lugar y eso va a generar problemas a la hora de analizarlo, ¿verdad? Mayoritariamente, algunos de los datos de biodiversidad pasa que en un
en un sistema o un conjunto de datos está de una forma y se cambió, llega, no sé, digamos que en eNaturalist llegaron ellos y hicieron un estándar y lo dejaron ahí, pero llegó otra persona y simplemente eh, utilizó eNaturalist, ¿verdad? Para obtener esa información de datos. Se dio cuenta de que ocupaba arreglarse un poquito los datos, pero lo hizo en su conjunto de datos y no mandó o no subió de ese conjunto de datos transformado o corregido, disculpen, a eNaturalist. Y de ahí y todos nosotros seguimos utilizando ese conjunto de datos de eNaturalist. A pesar de que ya se haya analizado y todo lo demás, los datos no son consistentes. Ok, puntualidad, actualización oportuna y tiene que ver con la caducidad de los datos. Ok, por ejemplo, si nosotros tenemos datos financieros de una empresa, ¿verdad? Y que se actualizan al final de cada día, eh, eso a nosotros nos ayuda a que la información sea precisa y actualizada a la situación financiera, perdón. Pero si nosotros hacemos un informe de ventas, ¿verdad? Que se realiza, digamos, semanal o cada 15 días, ¿verdad? Y este informe de ventas se realiza antes de la actualización. De nada sirve, ¿verdad? Hacer este informe de ventas si nosotros se lo queremos presentar a la persona, el encargado del informe de ventas que se ha hecho en este mes y la actualización se hace hasta fin de mes, ¿verdad? No es puntual la información, ¿verdad? Es importante tener eso en cuenta. Si nosotros vamos a analizar un conjunto de datos, pero ese conjunto de datos en la que nos estuvimos investigando, la persona que colgó la información dijo que se iba a actualizar la información más exacta y precisa, tal vez a mediados de septiembre, pero usted que pueda hacer un análisis a principios de septiembre, es mejor no utilizar ese conjunto de datos. O si lo va a hacer, usted debería especificar que se utilizó este conjunto de datos, pero va a recibir una actualización para que sepan que dentro de 15 días va a cambiar, va a tener información más exacta o actualizada y así, si alguien está utilizando ese modelo, decir, ok, voy a jalar los datos actualizados y no los datos obsoletos. Confiabilidad. ¿Qué tan confiables son los datos de quien los obtenemos? Yo no podría decir, ¿verdad? Que estamos en un curso, vamos a ponerlo así, que estamos en un curso y en ese curso analizamos un conjunto de datos para un proyecto y todo bien, todo bonito, ¿verdad? Y yo de repente quiero utilizar esos datos para utilizarlos en un ámbito profesional, por decirlo así, y hacer un artículo y enviarlo. Eh, ¿Qué me asegura a mí que este conjunto de datos que se utilizó no fue inventado, ¿verdad? ¿De qué lugar se tomó? El lugar o la fuente donde se tomaron es preciso, está estandarizado, tiene el aval para poder este, subirlo en esa plataforma. Cuando nosotros vamos a hacer un artículo, siempre nos van a decir de dónde sacamos el conjunto de datos que estamos analizando. Y si no es confiable, pues el artículo no va a ser subido. Entonces, es importante tener la confiabilidad de los datos. Interpretabilidad. ¿Con qué facilidad se pueden entender los datos? Ok, mayoritariamente los datos no son difíciles de entender siempre y cuando hablemos el mismo idioma. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros estamos hablando de mangos, ¿verdad? No de repente yo voy a empezar a poner fresas en el conjunto de datos, ¿verdad? No tiene sentido. Eh, y vamos a ver, si nosotros tenemos, pongámoslo así, en una variable categórica, donde tenemos nombres, puede ser descriptivos,
como fecha de nacimiento, ingresos anuales o una unidad estándar, no sé, que en vez de utilizar millas, vamos a utilizar kilómetros, ¿verdad? Pero tenemos algunas variables que están nombradas de forma, digamos, podríamos decir crítico, como decir X, no sé, X12, en vez de decir la fecha de nacimiento. En vez de usted poner el mes, le puso X12, ¿verdad? Y eso puede generar que cuando alguien lo vaya a interpretar, si no se especifica de dónde salió ese dato, hay una inconsistencia, no se entiende. ¿Ok? Entonces, para nosotros que la calidad de datos sea importante es de suma importancia. Valga la redundancia, por ejemplo, nosotros podemos ver que tenemos título de grado y universidad. Vea que eh, esto para nosotros no es un dato íntegro. ¿Por qué? Porque si nosotros le pedimos al modelo que de la VA cuáles carreras hay, él va a decir que, bueno, de esta VA hay tantas carreras y de esta VA hay otra carrera y de esta VA hay otras carreras. Es lo mismo, ¿verdad? Pero para el modelo podría ser que él los interprete como diferentes. Lo mismo puede pasar con, nosotros vemos que algunas tienen, por ejemplo aquí, ingeniería informática. Ingeniería informática, una está tildada, otra no está tildada. Y tenemos una tercera donde ingeniería no está tildada, pero informática sí está tildada. Eso en el análisis son podríamos decir, si lo queremos ver como categorías, son tres categorías. Y si son variables, son tres variables. No las va a tomar como una sola. Para nosotros lo vemos y nosotros decimos, ah, esto es una sola. El modelo va a decir, o que nosotros vayamos a decir, va a decir, ah, son tres, las analizo diferente. ¿Ok? Por eso es muy importante la calidad de los datos y podríamos decir que calidad de los datos sería un estándar. Tenemos un estándar, hay calidad de los datos. ¿Por qué? Porque si decimos nada de tildes, entonces sabemos que nada va a tener tildes. Si decimos que todo está en mayúscula, todo está en mayúscula, no hay que preocuparnos por minúscula. Entonces, para nosotros es más fácil analizarlo de esa forma. Ok, herramientas de la integración. Nosotros tenemos data warehousing y esta técnica la podemos ver como esta imagen que tenemos aquí, la parte que vamos a extraer de diferentes conjuntos de datos, fuentes, etcétera, esquemas, transformamos esa información cruda para obtenerlos en una sola base de datos con un mismo estándar, con un mismo, podríamos decir, sistema de métrica, etcétera. Ok, y ahora vamos a la parte de la redundancia en la integración. Ok, a menudo existen valores o datos redundantes. Y cuando nosotros queremos integrar de múltiples bases de datos, nosotros podemos encontrarnos con lo siguiente: identificación de objetos, que nosotros tenemos el mismo atributo, el mismo objeto, pero que está ubicado con diferentes nombres, ¿verdad? Entonces, eso podemos verlo como vimos en la fenomena pasada, antepasada, que estábamos mencionando acerca de la universidad VA, que es lo mismo, quiere mencionar a la misma universidad, en la misma entidad, es el mismo objeto, pero tiene diferente nombre. Y eso es algo que pasa mucho en la integridad de los datos. Datos derivados, eso puede ser que un dato se derive en otra tabla. Eso puede ser como ingresos anuales, la fecha. Naturalmente pasa mucho con lo que son los valores numéricos. También puede pasar con los nombres, pero más común es con los valores numéricos.
representación de atributos redundantes. Estos pueden ser detectados por un análisis de correlación y un análisis de covariancia. ¿Qué es lo que quiere mencionar esto? Bueno, nosotros habíamos visto la semana pasada que si yo tengo dos variables y están o hay una posible relación o correlación entre ellas, ya sea que sea fuerte, débil o nula o perfecta, yo podría saber si esa información es útil o es no. Entonces, mediante esta correlación, nosotros podemos saber si es un atributo redundante. Ok, tenemos lo siguiente que es la transformación de datos. Ya hemos visto, este es el tercer método, o podríamos decir actividad que realizamos nosotros cuando estamos haciendo preprocesamiento de datos. Y la transformación de los datos implica que nosotros vamos a modificar la forma o los valores de los datos para que tengan un mejor análisis, ¿verdad? En los modelos de aprendizaje. De aquí les voy a ir contando que cuando nosotros hacemos análisis de datos, nosotros no es que no nos importa eh, las palabras, sino que a nosotros nos interesa más que todo son los datos numéricos. ¿Por qué? Porque es más fácil para el modelo analizar números en base a métricas, en base a algoritmos predefinidos que están en el modelo, que nosotros tener datos de tipo string. Cuando nosotros tenemos datos categóricos, no sé si se acuerdan, cuando nosotros utilizamos la base de datos de Iris, así le Iris, a muchos lo entienden más como Iris. Cuando nosotros utilizamos Iris, nosotros podíamos ver que estaban tres categorías de plantas, pero cuando nosotros lo analizamos, veíamos que decía 0, 1 y 2, que esas eran las categorías. El 1, el 0, disculpen, hacía referencia a un tipo, el 1 a otro tipo y el 2 a otro tipo. ¿Por qué de esa forma? Es más fácil para nosotros decir que este conjunto de datos le pertenece a toda la categoría 0, que si usted conoce los datos sabe que está hablando de la versicolor, por decirlo así. ¿Ok? Para eso nosotros utilizamos diferentes tipos de transformación que tenemos ahora la normalización. Y la normalización nos ayuda a nosotros a buscar una escala de datos. Y naturalmente este rango siempre va a ser entre 0 y 1 o entre -1 y 1. ¿Ok? Esas siempre son la escala de datos que siempre estamos buscando. ¿Por qué? Porque imagínense tener millones de datos y que esos millones de datos, los números que tengan sean, eh, podríamos decir, 10 millones, 20 millones, 200 millones en decir en precio, ¿verdad? Nosotros analizar eso nos lleva mucho porque esa cantidad de información quita espacio en la memoria. Y al ser demasiado grande ese número, nos hace que el modelo dure más. Entonces, pero si los datos están entre 0 y 1, ¿verdad? Que es un rango muy pequeño, es más fácil para el modelo. Ok, nosotros tenemos la normalización que podemos buscar un rango o hacerlo la normalización entre el mínimo y el máximo. Que ese sí está entre 0 y 1. ¿Y cuando nosotros podemos utilizarlo? Esta normalización es muy útil cuando nosotros tenemos un rango conocido y fijo, ¿verdad? Es ideal para algoritmos que son sensibles a la magnitud en las características, ya sea como redes neuronales, métodos basados en distancia,
¿ok? Eso también se puede utilizar mucho cuando nosotros utilizamos el K-vecinos, ¿verdad? El método KNN. Por ejemplo, es un ejemplo, si nosotros sabemos las escalas de ingreso anual de diferentes países, pero cuando un país tiene un ingreso muy alto y otro muy bajo, ¿verdad? Nosotros podemos utilizar la normalización para que asegurar que ambas características o ambos países tengan un rango en común, por decirlo así. ¿Ok? Tenemos la puntuación Z que transforma los datos para que uno pueda obtener una mediana. Y esta mediana es de 0 y una desviación estándar de 1. Ok. Es apropiada cuando se necesita que los datos sigan una distribución normal estándar, útiles, disculpen, para la regresión lineal, ¿verdad? Un ejemplo que nosotros podríamos darle a esto es que si nosotros tenemos un estándar de notas, ¿ok? De estudiantes para una evaluación, nosotros podemos convertir las puntuaciones en un formato, perdón, en un formato eh, comparado o basado en respecto a la media. Digamos que naturalmente, no sé si ustedes se acuerdan que siempre mencionaban cuál es el promedio eh, que se sacaba de puntuación los estudiantes de tal sección y naturalmente decían que el promedio era un 80, ¿verdad? Eso es algo que nosotros podríamos utilizar con la normalización de puntuación en Z. Tenemos por escala decimal que nosotros dividimos los datos en la potencia 10. ¿Y cuándo se podría utilizar? Bueno, cuando nosotros tenemos magnitudes que son muy diferentes y que nosotros nos importa reducir en rango, manteniendo una estructura relativa. Por ejemplo, esta escala decimal vamos a poner igual en las notas. En vez de decir 100, vamos a decir 10. En vez de decir 90, vamos a decir 9. Es un ejemplo que nosotros podemos decir. Luego pasamos a la estandarización, ¿ok? Y hablamos un poquito de la media de la desviación estándar. Ahora, eh, ya habíamos hablado acerca que la media, que estamos hablando del promedio de los datos, y la desviación estándar, que la idea de esta estandarización es que nosotros vamos a ir transformando cada valor, restando la media y dividiendo por la desviación estándar. Y así nosotros vamos teniendo ese rango, ¿verdad? De datos. Em, es mejor utilizar estos datos cuando son distribuidos de una forma normal o en situaciones donde uno quiera comparar distribuciones. Eso podríamos hablar, si nosotros hacemos estudios, podríamos decir, si tenemos estudios demográficos que está a la altura o el peso, con estandarización facilita mucho las comparaciones entre grupos. ¿Ok? Tenemos la estandarización Z, que también es conocida como transformación Z, ¿verdad? Z-score. Y esta técnica es muy común para normalizar los datos distribuidos de manera normal, donde cada valor se escala según su relación con la media y la desviación estándar de la variable. Esto se utiliza mucho en algoritmos o se puede utilizar en algoritmos de aprendizaje supervisado, ya sea que utilicemos en regresión lineal o la logística, donde los datos están distribuidos de forma uniforme. Eh, eh, Seguimos con discreción, discretización.
Ok. Eh, convierte las características continuas en categorías discretas y es útil cuando nosotros queremos agrupar datos, ya sea por clases o por categorías para poder simplificar su análisis. Por ejemplo, tenemos utilizando el binding. Ya habíamos mencionado que este lo dividía en intervalos o conocidos como bins, que esas son las categorías. Y se usa para, o es útil cuando uno quiere convertir una variable continua en discreta. Y también es útil cuando nosotros tenemos histogramas o análisis de frecuencia. La idea es que nosotros vamos a ir partiendo esos histogramas en intervalos, ¿ok? Por ejemplo, nosotros podemos decir que algo común que se puede utilizar el binding es cuando nosotros tenemos ingresos. Y nosotros podemos decir que eh, el ingreso se puede separar por rangos, ya sea bajo, medio o alto, ¿verdad? Y así nosotros podemos simplificar el análisis. Esto es útil si nosotros queremos hacer un marketing o nosotros queremos hacer, igual para nosotros, un análisis estadístico eh, de cómo van nuestros ingresos a nivel anual en estos 5 años y podríamos clasificarlo, ¿verdad? Si los 2 primeros años fueron muy bajos, si hubo un año donde fue medio o fue alto, etcétera. Ok. Tenemos los otros que utilizamos basados en frecuencia y nosotros igual vamos a ir agrupando los valores en bins de la misma cantidad de observaciones. Esto es muy importante porque cuando todos tienen la misma cantidad de observaciones es más fácil hacer un análisis, ¿verdad? Eh, Esto lo podemos ver que esto es muy útil cuando nosotros estamos utilizando el dataset de Iris. Vea que cada categoría de planta tenía 150 observaciones, ¿verdad? Y así nosotros garantizábamos que teníamos la misma cantidad de observaciones para cada grupo para utilizar las diferentes métricas, etcétera. Ok. Tenemos otros tipos de transformación. Tenemos la transformación lógica, que la idea es, disculpen, la idea es convertir los datos que siguen una distribución exponencial a una escala logarítmica, ¿verdad? Y se utiliza cuando los datos tienen una distribución sesgada o cuando los valores, ¿verdad? Varían en varias zonas de magnitud, por decirlo así. Esto se puede ver mucho cuando nosotros hacemos un análisis financiero, ¿verdad? Donde tenemos ingresos o gastos que tienen grandes variaciones, ¿verdad? Y gracias a la transformación logarítmica se suavizan los datos para poder hacer un análisis. Básicamente es, si nosotros tenemos una gráfica donde tenemos valores muy altos y valores muy bajos, ¿verdad? Es muy difícil nosotros decir que hay podríamos decir, una distribución o una relación entre los datos, pero cuando nosotros aplicamos una transformación logarítmica, podemos suavizar los datos. Esto es simplemente que si yo veo los datos en valores de 0 y 1, podríamos generar una escala un poquito más baja que tener un montón de picos, ¿verdad? Por decirlo así. Tenemos transformación de características polinómicas. Ya me está, después de esto vamos a hacer una pequeña pausa, ¿verdad? Para ver si refresco un poquito la voz. Eh, es útil cuando nosotros tenemos o vamos a utilizar una regresión polinomial donde se busca categorizar las relaciones no lineales entre las variables. ¿Ok? La idea de esto es que nosotros podamos crear nuevas categorías elevando los valores a diferentes potencias. Por ejemplo,
Naturalmente, nosotros vemos las escalas o todo lo que nosotros vayamos a hacer como gráficas, las vemos siempre en líneas, ¿verdad? Pero a veces, cuando nosotros no podemos analizar algo de forma lineal, lo subimos a una escala más, ya sea que sea cuadrática. Si no podemos eh, utilizar una cuadrática, lo elevamos al cubo. Entonces, ahí vamos utilizando diferentes, por decirlo así, dimensiones para nosotros poder analizar esos datos. Ok. Seguimos con la codificación de variables categóricas, que la idea es que transforma, ¿verdad?, las variables categóricas en números utilizando algoritmos que solo acepten entradas numéricas. Es muy utilizada en Machine Learning, ya sea en la reducción lexística, en la decisión de los árboles o en redes neuronales, porque como había mencionado anteriormente, cuando nosotros tenemos las variables categóricas en forma numérica, para nosotros es más fácil ir analizando los datos, no solo para nosotros, sino también para estos modelos. ¿Ok? Otra, tenemos lo que es la parte de la creación de variables como otro tipo de método de transformación que consiste en generar nuevas categorías a partir de las ya existentes para poder mejorar el análisis. Esto es o se utiliza cuando tenemos problemas donde las capturas originales, dije capturas, cuando las características originales no capturan completamente la relación entre una variable y objetivo. ¿Ok? Es, por ejemplo, podríamos crear una categoría que sea precio por metro cuadrado, ¿verdad? A partir del precio total o el tamaño de la propiedad, ¿verdad? Entonces ya tenemos una variable categórica que nos ayuda a nosotros a saber el precio cuadrado por la propiedad que nosotros tenemos. Que la propiedad la tenemos, podríamos decir que tenemos en metros cuadrados y tenemos un precio total. A uno le gustaría saber a cuánto está, ¿verdad?, ese metro cuadrado. Y mediante eso generamos una nueva variable categórica, ¿verdad? Ese es eh, los diferentes tipos de transformación de datos que nosotros podemos hacer. Existen otras más, pero dependiendo el planteamiento, el problema, nosotros tenemos diferentes tipos de transformaciones. Por lo que es importante, ¿verdad? Yo puedo saberme todos los tipos de transformación, pero si yo no entiendo el tipo de problema que tengo, de nada me sirve saber las transformaciones que tengo, ¿verdad? Es importante identificar qué es lo que yo quiero hacer para saber qué transformación voy a utilizar. Y regáleme 5 minutitos, ¿no? Siempre lo hacemos a las 7, pero vamos a hacer el break ahorita para ver si descanso un poquito de la garganta y después vemos el último, ¿verdad? Actividad en este preprocesamiento de datos y terminamos con qué es el código. Perfecto, gracias. ¿Ok? Habíamos quedado con el método de transformación de datos. Y aquí tenemos un pequeño ejemplo de los diferentes: normalización, estandarización y discreción. Ok, ahora vamos acerca de la técnica de reducción de datos. Cuando nosotros tenemos un conjunto de datos que es muy grande, a nosotros se nos va a complicar porque el modelo dura mucho más al analizar ese conjunto de datos. Ahora, entre más datos nosotros tengamos, mejor para el modelo, pero al mismo tiempo debemos reducir la dimensión de esos datos. Por ejemplo, si yo tengo 1 millón de datos, son demasiados datos. Si yo tengo 1000 datos, siguen siendo bastantes, pero es considerable, es una buena cantidad para poder hacer análisis. ¿Ok? Entonces, de eso se trata. Ahora, si nosotros vemos aquí,
tenemos diferentes técnicas y enfoques para reducir no solo el tamaño, sino la complejidad del conjunto. No todas las categorías que nosotros tenemos en nuestro dataset es importante. Hay unas que no necesariamente las necesito, hay otras que sí. Por ejemplo, si nosotros tenemos datos, y vamos a ponerlo así, para que me digan cuál es el dato que ustedes eliminarían. Vamos a analizar la natalidad, natalidad no, la mortalidad, ¿verdad? En Costa Rica. Ok, yo les voy a dar un conjunto de datos, un dataset donde está el nombre de la persona, la cantidad de años que tiene, la fecha de nacimiento, el lugar de residencia. Voy a decir el hospital donde nació. En el caso voy a decir hoy una columna que me diga la fecha del fallecimiento. ¿Qué datos ustedes considerarían que no son necesarios para nosotros analizar la mortalidad, por decirlo así, en, en Costa Rica? ¿Qué datos ustedes eliminarían de los que mencioné? Yo me iría por hospital de nacimiento. Por hospital. Ok. ¿Qué otros? Solamente esos datos nos eliminarían. Yo diría lo siguiente, no necesito el nombre porque no estoy analizando por nombres, ¿verdad? Es una persona como tal y es una fila como tal y no necesito el nombre, ¿verdad? Para saber, basta con saber su fecha de nacimiento, eh, la ubicación sí es importante porque podría ser otro tipo de análisis, ¿verdad? Que pues mediante la ubicación está diferentes esperanzas de vida. Este, y yo creo que con esas tres variables serían suficientes para nosotros poder analizar eh, o poder decir cuál es la mortalidad en Costa Rica, ¿verdad? Y eso es alguna parte de la reducción de la complejidad del dataset, que sí, un dataset puede ser muy grande, puede tener muchas columnas, pero no necesariamente necesito todas esas columnas para analizar. A veces solo necesito 5 columnas, 7 columnas de las que necesito para mi problema. Entonces, eso es parte de la reducción de datos. Algunas técnicas comunes que tenemos nosotros es la selección de características, la extracción de características, muestreo de instancias, agrupamientos, técnicas de regresión y ensuavizamiento. Y si nosotros vamos a ir explicando una por una, tenemos lo siguiente. Si hablamos de seleccionar características, ¿verdad? Nosotros tratamos de seleccionar un subconjunto de características, columnas o variables, las más relevantes, que fue lo que nosotros hicimos en el ejercicio anterior. Ok. Este, cuando uno tiende a utilizar esta parte de seleccionar de características, cuando tenemos demasiadas columnas o demasiadas categorías que no necesariamente sean útiles para nuestro análisis. Y extracción de características, nosotros sabemos que tenemos diferentes características o variables en un dataset, ¿verdad? Y que la idea es que nosotros podemos obtener las características originales del conjunto que nosotros queramos. ¿Ok? Esta extracción de características, la idea es que podamos hacer un conjunto más pequeño y más relevante, ¿verdad? Para poder generar nuevas características y combinaciones. Vamos a ver si se entiende la diferencia entre extracción y selección. Eh, Cuando nosotros trabajamos con un conjunto de datos complejo y que tiene dimensiones elevadas,
eh, donde esta selección de características no sea suficiente. En otras palabras, cuando nosotros tenemos un conjunto de datos que sea muy complejo, que tenga muchas categorías, hablando de dimensiones, nosotros en vez de utilizar selección, hacemos extracción de características. ¿Ok? Más adelante vamos a ver que un método que utilizamos para extracción de características es cuando hacemos el análisis de componentes principales, conocido como PCA. ¿Ok? Si vemos un poquito acerca del muestreo de instancias, es que en lugar de nosotros utilizar todo el conjunto de datos, vamos a seleccionar una pequeña muestra o una muestra representativa, ya sean filas o los registros, ¿verdad? El conjunto de datos, para reducir el tamaño del mismo y así mantener una muestra que refleja adecuadamente la población que nosotros queramos analizar, ¿verdad? Eso es, igual nosotros lo tenemos o lo usamos cuando tenemos un conjunto de datos eh, de un montón de personas, ¿verdad? Vamos a decir, eh, en el Tecnológico Costa Rica hay, en una sede, podríamos decir que hay 1000 estudiantes, ¿verdad? Pero yo no quiero analizar a esos 1000 estudiantes. Yo voy a obtener a los estudiantes una pequeña muestra que sea variada, ¿verdad? O que representa ese conjunto por completo. Podría tomar que del lugar de habitación, ¿verdad? Si son de ese lugar o tienen estas características como persona, ya sea algunos rasgos físicos o que tenga que ver con alguna discapacidad, yo obtengo, saco esa muestra, ese conjunto de datos para yo poder hacer el análisis, ¿verdad? La parte de clustering, que la idea es que nosotros podamos agrupar en diferentes grupos las instancias que sean similares. Luego de eso, nosotros podemos representar cada conjunto de datos con un solo valor y o como el promedio del grupo, ¿verdad? Reduciendo así las instancias de análisis. Vea que son diferentes, ¿verdad? En una solo sacamos las características que me interesan de la población. En otra, extraemos las características necesarias para generar nuevas categorías. En otra, eh, buscamos una muestra que represente a ese grupo que quiero analizar. Y otra es que los grupos que son similares de características se agrupan, podríamos decir, tenemos un promedio y ahora eso se convierte en una nueva categoría. ¿Ok? Eh, tenemos la última que es técnicas de regresión y suavizamiento, que la idea es buscar un modelo simplificado que pueda obtener la tendencia que generan los datos, así reducir la cantidad de información detallada o necesaria para el análisis. ¿Ok? Eh, Esto se podría utilizar en suavizamiento exponencial que habíamos hablado anteriormente para reducir el ruido de datos. Podríamos utilizar la transformación logarítmica para generar una curva que suavice o que capture la tendencia, ¿verdad? De las principales características que necesitamos para nuestro dataset. Eh, ¿Qué ventajas podríamos nosotros sacar de la reducción de datos? Eh, Podríamos decirlo que nos ayuda a tener una mayor eficiencia en computacional, ya que entre
menor cantidad de datos, menos consumo de recursos estaríamos teniendo. Nos ayuda a facilitar la interpretación, ¿verdad? En especial la parte de agrupamiento, ¿verdad? Porque si muchos datos se parecen y yo los puedo agrupar y sacar el promedio y generar una nueva categoría, ¿verdad? Con estos nuevos grupos, con su promedio, es más fácil poder identificarlo, ¿verdad? Es, por ejemplo, clustering, nosotros podríamos decir, agrupamos a toda la población de Limón y decimos que el promedio de esperanza de vida son 70. Y así con las demás provincias de Costa Rica, y al final podríamos decir, ya teniendo este promedio de cada uno, saquemos el promedio general de la esperanza de vida en Costa Rica. Y eso lo utilicemos mediante agrupamiento, ¿verdad? Ok. Vamos a hablar acerca de las estrategias de reducción de datos. ¿Ok? Y tenemos como la agrupación de cubos. Y la idea de esto que es que nosotros analizamos la dimensionalidad de los datos, ¿verdad? Y así nosotros podamos organizarlas en cubos de datos, ¿verdad? Eso se llama, por eso se le dicen cubos. Consiste en resumir los datos o el nivel de los datos, ¿verdad? Eh, si nosotros vemos una base de datos de ventas, ¿verdad? En lugar de nosotros almacenar cada transacción de forma individualmente, se pueden almacenar la suma de la venta por días, por producto y por región, ¿verdad? En vez de que yo diga, voy a agarrar el dato de, voy a decir, Ana María, y lo que Ana María compró, y tengo Ana María, después tengo a Jorge, después tengo a Rebeca, en vez de tener los datos de cada uno y qué fue lo que compró, yo voy a decir, bueno, Jorge, Rebeca y Ana se llevaron no sé, una lata de atún, ¿verdad? Entonces yo digo, bueno, la cantidad de ventas que se hizo por atún fueron de 3, en vez de decir que 3 personas se llevaron atún, ¿verdad? Eso ayuda bastante a la comprensión de los datos. ¿Ok? Tenemos la siguiente que hablamos acerca de reducción de dimensionalidad. ¿Ok? Eh, Esta técnica se utiliza para reducir el número de características, ¿verdad? Del conjunto de datos sin perder demasiada información, podríamos decir información relevante. ¿Ok? Más adelante estamos en vamos a hablar acerca de esto de reducción de dimensionalidad, que tenemos 3 tipos. Análisis de componentes principales, de componentes independientes y discriminación de línea. Ok. En cada uno de ellos, ¿verdad? Tiene una característica o una técnica que si hablamos del PCA, la idea es transformar en un nuevo sistema de coordenadas. Eh, el, el ICA, ¿verdad? La idea es que eh, busque las características independientes en lugar de solo los correlacionados. Y del LDA es una técnica que ayuda a reducir la dimensionalidad de forma supervisada buscando una combinación lineal. Prácticamente cada uno lo que hace es que obtiene las características que necesitan. En el caso del PCA, las que son correlaciones. En el del ICA le interesa más las variables independientes y la idea del LDA es buscar una combinación lineal, ¿verdad? Y mediante las variables que son, que se correlacionan, la saca para obtener ese conjunto de datos
las barreras independientes, y busca encontrar una combinación lineal, y así reduzco la dimensionalidad. Son diferentes técnicas que se utilizan para diferentes tipos de análisis. Y si hablamos acerca de la comprensión de los datos, esta técnica se utiliza para comprimir el volumen de datos y reducir los métodos de compresión en pérdidas. ¿Okay? La idea es que nosotros tenemos datos originales, ¿verdad? Que pueden ser completamente recuperados, ¿verdad? Y o se pierdan dependiendo la compresión o la reducción que vamos a ir haciendo con estos datos. Por ejemplo, todos nosotros tenemos y tenemos este concepto de comprensión de datos cuando nosotros vemos imágenes, cuando nosotros escuchamos música, todo lo que sea el formato MP3 o el PNG o el JPG. La idea es que nosotros podamos comprimir la cantidad de información que tiene y poder mostrarla sin que se pierda eh, lo más importante, ¿verdad? Una imagen es comprimir diferentes o reducir diferentes píxeles sin la necesidad de perder la calidad de la información, ¿verdad? Porque imagínense que tenemos una imagen muy bonita, pero pesa 100 gigas, ¿verdad? Y su celular de almacenamiento es de 256. Eso le permite a usted solo 2 imágenes, ¿verdad? Pues no tiene sentido. Entonces, la idea de la compresión es eso, de reducir los datos sin que yo pierda la calidad de visualización o, en este caso de los audios, sería de la escucha. Ok, si vamos al siguiente, que es reducción de numerosidad, voy a leer lo que menciona, que todos los datos son reemplazados o estimados por representaciones más compactas, como modelos paramétricos. ¿Okay? Es útil cuando nosotros tenemos datos que tienen una cantidad de instancias o registros, y lo que se busca es reducir el volumen de la información sin perder patrones importantes. ¿Okay? Básicamente, nosotros tenemos una cantidad de datos. Aquí la reducción de numerosidad podríamos hablar acerca del clustering. ¿Por qué? Porque tenemos todas las personas que viven en Limón, por decirlo así, son varias, una gran cantidad de gente, y si yo reduzco esa dimensión a un conjunto de características o datos, por ejemplo, decir el promedio o la mediana, para mí no estoy perdiendo lo relevante de la información, simplemente estoy obteniendo cuál es el valor más común, por decirlo así, dentro del conjunto de población. Okay. Ya habíamos hablado acerca de la discreción y la generalización del concepto de jerarquía. Básicamente, en los valores se reemplazan por rangos o datos de niveles conceptuales superiores. Básicamente, la idea es que si un dato es más importante que otro, ¿verdad? Estos los podemos nosotros tener en intervalos. Y la idea es que cuando nosotros queramos simplificar los datos para poder facilitar el análisis, especialmente cuando tenemos algoritmos con datos discretos o árboles de decisión, ¿verdad? Podríamos utilizar la parte de discretación. ¿Okay? Esto lo habíamos mencionado anteriormente. Si yo tengo un ingreso, yo lo puedo tener 3 categorías: bajo, intermedio y alto.
Ey, este, mejores prácticas a la hora de utilizar preprocesamiento de datos, ¿verdad? Es el análisis inicial del dataset. Si yo entiendo los datos, entre mayor yo pueda entender los datos, mejor puedo aplicar las técnicas. ¿Ok? La exploración visual y estratégica es estadística. Si yo conozco cómo está distribuida la información, también sé qué tipo de técnica utilizar. ¿Ok? Diagnóstico de datos, limpieza del dataset. Entre el diagnóstico y la limpieza, ¿verdad? Es como van de la mano, pero es importante realizar una limpieza que no solo pensemos como eliminar, más que todo en cómo tratar. Si yo pienso la limpieza, cómo tratar los datos, sigo entendiendo cómo poder utilizarlos y cómo puedo sacar el mayor provecho de la información que tengo. Y otra es seleccionar atributos. ¿Ok? Esto para mí es importante porque yo necesito saber qué es lo más importante para mí en el análisis que estoy haciendo. Si para mí el análisis que yo estoy haciendo eh, no va de la mano con los atributos que yo tengo, entonces yo tengo que seleccionar las características o el conjunto de datos que me sirva a las filas o columnas, ya sea reducirlo o modificarlo para yo poder utilizar la técnica necesaria o el algoritmo modelo que me ayude a mí. ¿Ok? ¿Ok? Vemos las biografías donde podemos tener más información y vamos a pasar al parte del código. Tenemos diferentes cosas que podemos ir viendo. Eh, el código igual se encuentra en el Classroom. La idea de esto es que yo les voy diciendo poco a poco, ¿verdad? Lo que tenemos aquí. Entre más vayan practicando, mejor para ustedes y entre más usted practique la programación, mejor la entiende. Tenemos esta línea que nos ayuda a nosotros a poder conectar nuestro Google Drive al Colab y así podemos obtener la información. En vez de ir subiendo los archivos, si ya yo tengo la carpeta de Drive, yo puedo ubicar mayor la información más rápida. ¿Ok? Entonces, esta es una de las formas con las que se puede hacer. ¿Por qué esto? Esto principalmente, esto es que va a estar en una carpeta. Esta es la primera carpeta. Esta es la dirección de la ruta donde está ahorita el Colab. Y va a ir a buscar específicamente el Drive. Si yo lo abro aquí, por cuestión de tiempo, que me voy a ir adelante, ustedes van a ver que les va a aparecer una carpeta, ¿verdad? Que dice Drive. Y ahí ustedes van a poder ver todo lo que ustedes tienen en su Drive y que pueden ir jalando la información. Tenemos este dataset que es Costa Rica Biodata, que tenemos diferentes tipos de información. El ID, tenemos la clave o la llave del dataset, la ID de la ocurrencia, dónde fue que se encontró la observación. Tenemos el reino, la clase, orden y tenemos otros datos más. Vamos a ir más adelante porque lo podemos ver ahora en Pilas Profounding. Podemos analizar un poquito este conjunto de datos. ¿Okay? Digamos aquí vamos a empezar a hacer la parte de preprocesamiento de datos. Veo el dataset, veo la cantidad de variables que tiene 40 variables, que podríamos decir que son bastantes, ¿verdad? Y que dependiendo del análisis, podríamos nosotros reducirlos a mesas 5 o a 10. Y el número de observaciones, tenemos bastantes observaciones. El problema es, son las celdas que tenemos valores faltantes. Tenemos 3.4%. Es un dataset que no está tan mal, porque si tuviéramos un dataset que tenga
un 20% de datos faltantes, 30%. Ya siento yo que ese dataset está, no es que sea inútil, pero si pudiéramos encontrar un dataset donde los valores faltantes no sean tan altos, porque había que ver que si la cantidad de valores faltantes se recompensa con la cantidad de observaciones que tenemos. No tiene duplicados, ¿ok? Si vamos a ir más abajo, podemos ver las columnas que tenemos aquí. Y por cada uno de los datos, así yo, por ejemplo, si yo pongo el Kingdom, vemos la categoría, vemos la distancia que hay, no hay valores faltantes, nos dice cuáles son los que hay. Dice que está Animalia, Plantae, Fungi, Bacteria, Protozoa, y tenemos otros valores. Podemos ver un poquito más detalle de ver cómo está categorizada cada una, cuáles son las que tenemos. Tenemos más valores, ¿verdad? Para Animalia. Y eso es algo que mencionábamos anteriormente. Si vamos a hacer un análisis, ¿verdad? Yo no podría utilizar esta categoría de virus porque es una columna, ¿verdad? No hay mucho. Hay una fila, por decirlo así, no hay mucho. Y vea que los datos están muy mal distribuidos, la cantidad de observaciones está muy mal distribuidos. Entonces, si yo quisiera analizar, yo podría analizar entre estos tres, ¿verdad? Pero incluirlos a todos en un análisis no va a ser tan preciso porque tengo mucha información. Eh, Vamos a cambiarlo. Tengo poca información en estos cuatro reinos, ¿verdad? Podríamos decir, tenemos mucha información, pero entre esa información hay un sesgo muy grande, por decirlo así. Y si vemos acerca de la frecuencia que tenemos de cada uno, vamos a ir bajando. Tenemos las interacciones, como habíamos mencionado anteriormente. ¿Cuál es la correlación que tenemos entre una variable y otra? Debería haber una relación entre el número de categorías, por decirlo así, que tanto sería con... no, vamos a cambiarlo, que no va a tener mucha relación. Podríamos decir el ID y el día. Ve, tenemos más correlaciones entre estas dos variables. ¿Ok? PyLab for Funding nos mantiene una columna de correlaciones que nosotros podemos ver. Y podemos saber cuáles son las que tienen más correlación que otras. Hay una alta correlación entre la provincia, y especies de animales. Ok, podemos ir analizando los valores faltantes, pero vamos a ir más abajo y vamos a dejar de ver el análisis que tenemos. Ya pasamos a ver, digamos, de la parte de procesamiento de datos, pasamos de entender el dataset, de qué estamos hablando. Ahorita sabemos que tenemos un conjunto de datos que tienen diferentes reinos animales, tenemos diferentes datos sobre esos reinos animales, donde se hicieron esa observación y vamos a ir viendo de la parte estadística, ¿verdad? ¿Cuál es el promedio, ¿verdad? Y vamos a ver aquí en categoría de números la cantidad que tengo 40 filas y esta es mentira, tengo 40 columnas y esta es la cantidad de filas que tengo. Ok, si empezamos un poquito en la limpieza, vamos a ver, solo quiero los valores únicos, ¿verdad? Pero antes de eso, habíamos mencionado que
tengamos un estándar, ¿verdad? Este ID con esta rayita de aquí vamos a cambiarla y vamos a dejarla normal, simplemente para mantener un estándar. Eso es parte de la limpieza de datos. Vamos a ir a remover los valores nulos, quitamos los valores nulos. Vean que no fue tanto, fue alrededor de 400 datos. Vamos a ir haciendo, vamos a hacer una copia. La idea de esta copia es que vamos a ir aplicando diferentes técnicas. En este caso, vamos a eliminar fila basada en en los números de la columna específica. En este caso es de la clase y podemos ver que sí se cambiaron bastante, una gran cantidad de datos. Podemos hacer el reemplazo de esos valores en números. Podemos ver cuáles son los que están, gracias a ver los nulos y la cantidad que tenemos en cada uno. Y vamos a ir reemplazando esos valores. ¿Ok? Podemos nosotros eliminar duplicados. Vamos a mencionar, el archivo está hecho no necesariamente para que, o la limpieza de datos, no es que ustedes aplican todas las técnicas, sino que aplican la que sea más conveniente. El archivo contiene todas las técnicas para que puedan ver cómo se hace una y otra. Ok, aquí podríamos eliminar lo que son las filas duplicadas. Ok, aquí hicimos que no hay valores duplicados en este conjunto de datos. Como habíamos visto allá arriba, no teníamos valores duplicados. Entonces, por eso es importante saber y conocer los datos, porque yo tengo esto, eliminar duplicados, pero ¿de qué me sirve si mi dataset no tiene valores duplicados? Ok, identificar y eliminar valores atípicos. Vamos a hacer por medio del diagrama de cajas. Vamos a poder ver cómo se relacionan, cómo están los valores. Y después vamos a ir eliminándonos, ¿verdad? Según los cuartiles que nosotros tenemos. Esto es, ¿verdad? Que el que tiene mayor rango es este que está aquí, el primero. Dependiendo de los diferentes cuartiles, tenemos este es el cuartil 1, este es el cuartil 3. Y vamos a modificar este dato para que tenga un rango intercuartil. Luego pasamos al método de la transformación, que podemos ir haciendo, quitar lo que son las categorías y pasarlos a números. Las variables categóricas, todas esas que tenemos aquí, pasarlos a números. Y, por ejemplo, en parte de Kingdom, ¿verdad? Todas las categorías que tenga Kingdom, entonces estas 6, disculpen, estas 7 categorías, lo que vamos a hacer, van a tener el 0, 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Y aquí está la explicación un poquito más, ¿verdad? Ok. Entonces, ahora nosotros sabemos que el 1 hace referencia a Animalia, etcétera. Entonces, así podemos nosotros ir quitando las variables categóricas. Aquí lo hacemos de forma manual. Estamos haciendo de forma manual. Hay una forma que se puede hacer mediante una función que simplemente toma los valores y le decimos en qué columna quisiéramos que empezar a hacer esa codificación y él lo empieza a realizar. ¿Ok? Aquí vamos a ir extrayendo el año. Vea que tenemos diferentes pues, formatos del año, eh, formas en que representamos el año, ¿verdad? En este tenemos que año, mes, día, mentira, sí, mes, día. Y para nosotros podríamos nada más, sacamos el año nada más para poder tener el año aparte. ¿Por qué? Porque la idea es que podamos, si queremos hacer un análisis, ¿verdad? Con los datos, eh, creo esta nueva categoría año para poder, no sé, decir en el año tal, cuántas observaciones se hicieron de cualquiera de los reinos, ¿verdad? Entonces, vea que aquí aplicamos otro método eh, para poder generar una nueva categoría a partir de algo que ya existía. Aplicamos una normalización, volvemos a hacer una copia, ¿verdad?
y vamos a ir normalizando los datos. Vamos a ir más abajo. Vea que ya tenemos una normalización. La mayoría de los datos están entre 0, entre 0 y 1. Ok. Aquí hay una forma como hacer discretización, ya sea que nosotros tenemos muy bajo, bajo, medio, intermedio, muy alto, y esos son los intervalos que nosotros vamos a tener, que son 0, viene a 50, 200, 500, 1.000.000, y así sucesivamente. La idea es que poder ver nosotros según, vamos a ir más arriba, tenemos según esta categoría, cómo está clasificado, y nosotros decimos, es muy bajo, muy alto, ¿verdad? Estamos hablando de la distribución del animal. Y si hablamos de la parte de integración de datos, ¿verdad? Vamos a tratar de que en este caso vea que tenemos por separado, ¿verdad? Y la idea, tenemos dos datos, en este caso tenemos Kingdom y Plantum, y para este análisis, ¿verdad? No necesariamente se necesite, pero para este análisis la idea es que vamos a unir el reino, ¿verdad? Y que esté de esta forma. Simplemente es algo que uno puede hacer. Naturalmente a veces es al revés. La verdad es que están unidos y a veces uno los termina separando para ir analizándolos, ¿verdad? Tenemos un poquito acerca de la reducción de datos y vamos a utilizar lo que es análisis de componente PCA, y vamos a utilizar Iris. Con esto de la reducción de datos, ¿verdad? Lo que nosotros hicimos, la idea de esto era aplicar este método del PCA. Nosotros podemos aplicar otra reducción de datos, ¿verdad? Eh, no necesariamente, ¿verdad? Yo necesito una técnica para poder implementar esta reducción de datos. Yo podría decir que vamos a ir un poquito más arriba, que entre todas las variables de las 40 que yo tengo, no me sirve para nada esto, ¿verdad? Podríamos decir que no me sirve para nada esto. Podríamos quedarnos, yo podría decir, me voy a quedar nada más con dónde se encontró el reino, la clase. Podríamos decir que sí me interesa ver cuál es el orden, la familia. Ok, vamos a mover un poquito más. Eh, no me interesaría a mí saber el número de categoría. Sí me interesaría a mí cuándo fue el día que se vio esa observación. Y de aquí para allá, ¿verdad? Nada de esta información me interesaría a mí para el análisis. Entonces yo podría quitar eso y podría reducir de pasar a tener a 40 a tener 30 columnas. Ok, ok, vamos a hacer un pequeño demostración de cómo utilizar el PCA o cómo hacer el PCA utilizando la base de datos de Iris. Ok, entonces, primero, lo que nosotros vamos a ir haciendo, vamos a ir a calcular la matriz de correlación. Voy a leer textualmente y después vamos a ir explicando qué es lo que va haciendo cada parte. ¿Por qué? Porque la idea es que podamos excluir las columnas no numéricas, aquellos que no se pueden convertir en números, ¿verdad? Ya que el PSA necesita sí o sí que los valores que se vayan a utilizar sean numéricos. Entonces, para eso vamos a ir quitando, ¿verdad? Los datos no numéricos para irnos quedando con los eh, numéricos. En este caso, estamos utilizando Iris y veamos que de todo lo que tenemos, ¿verdad? La única que tiene letras o no es un valor numérico
son especies, por eso quito esta columna, por eso la voy a quitar, porque no me sirve para el análisis que voy a hacer. ¿Ok? Entonces, elimino esta columna y después hago la matriz de correlación. Y aquí puedo ver la correlación que hay entre las diferentes variables que tengo. Después voy a estandarizar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque necesitamos que las observaciones tengan una magnitud, podríamos decir, similar, ya que podríamos ver que tenemos diferentes magnitudes más arriba. Tenemos diferentes magnitudes y que están, en algunas varían, ¿verdad? Creo que en la clase pasada habíamos visto que aquí había un 8 centímetros, ¿verdad? Que era, creo que era el valor más alto, ¿verdad? Y el valor más bajo eran 2 centímetros, ¿verdad? Que hay un rango muy alto para poder yo analizar esos valores. Entonces, por eso voy a utilizar una estandarización. ¿Ok? ¿Ok? Aquí lo primero que voy haciendo es, voy teniendo los valores naturalmente en aprendizaje automático, decimos las variables categóricas y tenemos la que quiero predecir, ¿verdad? Así es como las vamos a ir separando. Y la idea es que lo voy a escalar, ¿verdad? Que ni siquiera eh, estoy yo haciéndolo manualmente. Ya hay una función en la parte de Scikit-Learning, ¿verdad? En la parte de procesamiento de datos que me ayuda a mí a escalar los datos. ¿Ok? Entonces voy a hacer una estandarización y vea cómo tengo los valores. Ya están estandarizados y por medio de eso ya puedo empezar a aplicar el PCA. ¿Ok? Una vez que las variables estén estandarizados, yo puedo aplicar cualquier método o cualquier otro algoritmo. Es importante siempre que si yo voy a aplicar un algoritmo que esté en la parte de Scikit-Learning o de cualquier otro modelo que yo voy a utilizar, que los datos estén estandarizados o normalizados dependiendo del modelo, que ya una vez que están estandarizados y normalizados, yo lo puedo aplicar. ¿Ok? Y aquí vamos a aplicar el PCA, así se aplica. En este caso solo vamos a utilizar dos componentes nada más para hacer un ejemplo simple. Y después de aplicarlo tenemos estos números. Uno podría decir, me arrojó números, no entiendo, pero para nosotros poder ver la relación entre estos componentes, ¿verdad? Vamos a mostrarlo en una varianza. Ok. Mediante la varianza, nosotros podemos ver el comportamiento y así poder ver cuál es la varianza acumulada. ¿Ok? Vea que tenemos entre el primer componente, explica que hay un 72,96% de total de los datos originales, ¿verdad? Mientras que en el segundo componente solo hay un 22,85%. Por ciento. Los dos componentes se explica que alrededor de un 95%, ¿verdad? Hay una varianza total. Si nosotros podemos visualizar estos dos componentes y así poder ver cómo se comportan, tenemos que entre el primer componente, que eran estos, de -2 y 2, y el otro que es de -3 a 3, ver cómo está la distribución de las especies. Tal vez suene como un poquito atropellado la información, ¿verdad? Pero esto es parte de lo que nosotros hacemos en la parte de preprocesamiento de datos. Antes de pasar con el laboratorio, ¿tenemos alguna duda, consulta, algo que quisiera especificarse más? ¿Todo claro? ¿Se me escucha bien? Sí, sí.
Yo creo que cuando empecemos con el laboratorio vamos a tener dudas, porque es que ahorita está uno como apenas agarrando las ideas. Sí. Ok, ¿alguna otra persona? No hay dudas, no hay consultas, todo bien entonces. Por ahora todo bien, a la hora de practicar va a ser la duda. Ok, pero sí se entendió la información, sí se entendió qué es el procesamiento de datos. Sí, eso sí. Ok, sí entendemos la importancia, ¿verdad? Del procesamiento de datos. Sí, sí le vamos a decir, ok, sí se me es útil para lo que yo, o el conjunto de datos que estoy aplicando. Ok, tenemos como, ahí me disculpa la voz, como laboratorio número 2, lo siguiente. Nosotros tenemos un dataset, ¿verdad? Y este dataset vamos a reducir la cantidad de columnas, vamos a ver los valores atípicos por especie, los vamos a eliminar, vamos a corregir algunas columnas, vamos a corregir algunos datos y luego vamos a asignar un estado de conservación mediante una fórmula y luego tenemos de aquí, tenemos un conjunto de datos, ¿verdad? Que aquí lo vamos a descargar. Y la idea es que nosotros podamos aplicar el método de transformación de datos. ¿Cuál es la idea? La idea es que nosotros tengamos un acercamiento a lo que posiblemente vayamos a hacer en el proyecto, ¿verdad? Que la idea es que yo entienda el dataset que tengo, ¿verdad? Que si hay que eliminar valores, se eliminan valores, que si hay que entenderlo mediante estadísticas, los pueda comprender, que yo pueda limpiar los datos, que yo pueda ver la integridad de los datos, ver si las variables categóricas están de tal forma que yo pueda entenderlas, si no, las cambio, si hay estándares que podemos mantener, tal vez si posiblemente se encuentren un año, mes, día y otro mes, día, año, tratar de utilizar un mismo estándar, eh, transformar los datos y ya después de ahí ya termina. ¿Por qué? Porque esto les va a hacer un acercamiento, ¿verdad? De lo que luego se les va a pedir en el proyecto. Y no solo esto, sino que cuando ustedes vayan a analizar un dataset, ¿verdad? Más adelante en su situación de día a día, puedan utilizar este método de procesamiento de datos para obtener de los datos crudos que tienen a información útil. ¿Ok? ¿Alguna duda? Consulta. ¿Todo está claro Yo tengo una duda, pero no de esto, entonces no sé si es sobre el proyecto. sobre el proyecto? Sí. Dígame. Es que, digamos, está revisando lo del material y no hay como un formato, ¿verdad? Lo que nos han dicho es que nos guiáramos con trabajos previos, pero ahorita los busqué y no los encontré, entonces no sé si fue que los cambiaron de ubicación o que yo no los encontré. Y si el todo no hay un formato. Este, deberían estar en la plataforma. Posiblemente es que se movió porque todo se maneja en una carpeta Drive, entonces solo se jala la información. Eh, igual, la información del proyecto y los documentos para poder guiarse deberían ya estar a partir de la semana, esta semana 5, ¿verdad? Si no, la semana correspondiente para que lo puedan ir viendo. Igual yo voy a hacer en ir a revisarlo.
para que puedan obtener la información, ¿verdad? Y los documentos. Listo, muchas gracias. Con mucho gusto. Y si no tenemos otra duda o consulta, por aquí terminaríamos la clase. Tengan buena noche. Yo estaría igual subiendo el video a más tardar mañana para que lo puedan eh, visualizar de nuevo si es necesario. Se encuentra en la play de YouTube. Cualquier duda, cualquier consulta, recuerden que tenemos igual horas de consulta. Si quieren una hora de consulta, o una consulta que atender o algo que desean ver, me pueden contactar. Las horas de consulta son los domingos y los lunes, preferiblemente los lunes, ya que los domingos uno los puede utilizar. Se complica mucho que no todos tenemos los domingos libres, ¿verdad? Si ocupan una consulta fuera de ese horario de consultas, con mucho gusto soy dispuesto a atenderlos, o cualquier otro de los profesores también podrían atender las consultas que tengan. Sin más que decir, tengan una excelente noche y nos vemos en la siguiente clase. Buenas noches, muchas gracias.